Atención, atención. Noticia de última hora. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una medida que millones de familias mexicanas llevaban años esperando: cancelar deudas impagables de vivienda. Lo dijo en Morelos, frente a cientos de trabajadores que durante años cargaron con una deuda que parecía no tener fin. No era solo un trámite, no era solo un evento político. Era el momento en el que miles de personas recibían por fin sus escrituras, la prueba legal de que su casa, esa que pagaron durante años, finalmente les pertenece. Pero para entender por qué este anuncio es tan importante, hay que entender primero el tamaño del problema que existía. Porque esto no se trata solo de cancelar deudas, se trata de corregir un sistema que durante décadas funcionó de una manera profundamente desigual. El Infonavit, creado en 1972, tenía un objetivo claro: ayudar a los trabajadores a acceder a una vivienda digna mediante el ahorro y el crédito. En teoría, era un mecanismo de apoyo social. Pero con el paso de los años, especialmente a partir de los años 90, el modelo cambió. Durante ese periodo, se introdujo un esquema de créditos en veces salario mínimo. Esto significa que la deuda no estaba fija en pesos, sino que estaba ligada a una unidad que aumentaba cada año. En términos simples, aunque tú pagaras puntualmente, tu deuda podía seguir creciendo. Imagina esto: una persona solicita un crédito por 70,000 pesos. Empieza a pagar mes con mes, sin fallar. Pasa el tiempo, 5 años, 10 años, y en lugar de deber menos, resulta que ahora debe 300,000, 500,000 o incluso más, no porque haya dejado de pagar, sino porque el sistema ajustaba automáticamente el saldo. Ese fue el problema central. No era falta de responsabilidad del trabajador, era el diseño del crédito. Durante años millones de personas vivieron exactamente esa situación. Pagaban y pagaban, pero la deuda no bajaba. En muchos casos, ni siquiera cubrían los intereses generados por el propio esquema. Era, en la práctica, una deuda que podía volverse impagable. Este modelo afectó principalmente a trabajadores de ingresos bajos y medios, quienes confiaron en que estaban adquiriendo un patrimonio, pero terminaron atrapados en una dinámica financiera que no era transparente para la mayoría. Ahora bien, lo que está haciendo el gobierno actual es intervenir directamente sobre ese problema. A través del programa de reestructuración de créditos, implementado desde finales de 2024, se están aplicando varios cambios clave que modifican completamente la lógica anterior. Primero, las deudas se convierten a pesos fijos. Esto elimina el riesgo de que el saldo siga creciendo automáticamente cada año. Segundo, se revisan los créditos considerados impagables. En muchos casos, esto implica reducciones importantes del saldo y, en otros, la liquidación total de la deuda. Tercero, los pagos que se realizan ahora se aplican directamente al capital. Esto es crucial, porque evita que el dinero del trabajador se diluya en intereses que nunca permiten avanzar. Cuarto, se mantienen aportaciones patronales que ayudan a acelerar el pago del crédito, sin generar cargas adicionales desproporcionadas. Este programa está enfocado principalmente en créditos otorgados antes de 2013, que son los más afectados por el esquema anterior. Las cifras son relevantes. Millones de créditos están siendo revisados bajo este modelo. Y ya hay cientos de miles, incluso más de 1 millón, de personas que han visto algún tipo de beneficio, desde reducciones hasta liquidaciones completas. Además, hay medidas específicas para sectores vulnerables. Por ejemplo, adultos mayores con créditos activos en FOBIS SSTE pueden acceder a esquemas de condonación, especialmente cuando su situación económica ya no les permite seguir pagando. También se han anunciado nuevos modelos de vivienda con condiciones más accesibles, incluyendo tasas de interés más bajas o incluso cercanas a cero para trabajadores con ingresos reducidos. La intención es evitar que los errores del pasado se repitan en los nuevos créditos. Ahora, es importante decir algo con claridad. Este tipo de decisiones no son neutrales. Tienen implicaciones económicas, financieras y políticas. Por un lado, representan un alivio real para millones de familias que llevaban años atrapadas en deudas que no disminuían. Para esas personas, no es un tema ideológico, es una solución concreta a un problema que afectaba su patrimonio y su estabilidad. Pero por otro lado, también abren preguntas importantes. ¿Cuál será el impacto a largo plazo en las finanzas de estas instituciones? ¿Cómo se garantizará que los nuevos créditos no caigan en esquemas similares? ¿Qué mecanismos de supervisión se implementarán para evitar abusos en el futuro?
porque el problema no fue solo técnico, también fue de regulación, de diseño institucional y de incentivos. Durante años, el sistema permitió que existieran créditos que no estaban alineados con la capacidad real de pago de los trabajadores. Y eso es algo que no se corrige solo cancelando deudas. Requiere cambios estructurales. Lo que estamos viendo ahora es un intento de corregir esa distorsión, de cerrar un ciclo que dejó a millones de personas en desventaja y de establecer nuevas reglas para el acceso a la vivienda. Para quienes tienen un crédito antiguo, este es un momento clave. Vale la pena revisar su situación directamente en los portales oficiales del Infonavit o Fovisi-ST, porque muchos de los beneficios se están aplicando de forma automática, pero otros requieren actualización de datos o seguimiento. Y más allá de lo individual, este tema abre una conversación más amplia sobre el modelo de vivienda en México, cómo se financia, quién asume los riesgos y qué papel debe jugar el Estado en garantizar el acceso a un derecho básico. Porque al final, la vivienda no es solo un producto financiero, es patrimonio, es estabilidad, es calidad de vida, pero también es algo más profundo. Es una de las principales formas en que las familias construyen seguridad a largo plazo y rompen ciclos de vulnerabilidad. Cuando una persona logra pagar su casa, no solo deja de tener una deuda, libera ingreso mensual que puede destinar a otras necesidades, educación, salud, emprendimientos o incluso ahorro. Eso cambia completamente la trayectoria económica de una familia. De hecho, diversos análisis sobre movilidad social en México han señalado que tener vivienda propia reduce significativamente el riesgo de caer en pobreza ante crisis económicas o pérdida de empleo. Además, una vivienda liquidada también se convierte en un activo transferible. Puede heredarse, rentarse o utilizarse como respaldo financiero. Es decir, no solo impacta al presente, sino también a las siguientes generaciones. Por eso, cuando un sistema de crédito impide que las personas lleguen a ese punto, cuando las mantiene atrapadas en deudas interminables, el problema deja de ser individual y se vuelve estructural. Aquí es donde entra otro punto clave que casi no se discute: la educación financiera. Durante años, muchos trabajadores firmaron créditos sin entender completamente cómo funcionaban. No porque no quisieran informarse, sino porque los esquemas eran complejos, poco transparentes o simplemente no se explicaban con claridad. Esto plantea un reto hacia adelante. No basta con corregir las deudas del pasado. También es necesario construir un sistema donde las personas entiendan exactamente qué están firmando, donde puedan comparar opciones, calcular escenarios y tomar decisiones informadas. Otro elemento importante es la planeación urbana. Durante décadas, muchos créditos se utilizaron para adquirir viviendas en zonas alejadas, sin servicios suficientes o con baja conectividad. Esto generó costos ocultos, largos tiempos de traslado, gastos adicionales en transporte y, en algunos casos, abandono de viviendas. Si el objetivo es realmente garantizar el derecho a la vivienda, no solo importa que sea pagable, sino también que esté bien ubicada, conectada y con acceso a servicios básicos. De lo contrario, se resuelve un problema financiero, pero se crean otros en términos de calidad de vida. También está el tema de la sostenibilidad del sistema. Cancelar o reducir deudas es una medida correctiva, pero el desafío real es evitar que el problema se repita. Eso implica rediseñar los modelos de crédito, mejorar la supervisión y asegurar que las instituciones operen con criterios más claros y equilibrados. Y hay otro ángulo que vale la pena considerar: el impacto en la economía en general. Cuando millones de personas dejan de destinar gran parte de su ingreso a una deuda que no disminuye, ese dinero se libera. Se convierte en consumo, en inversión familiar, en movimiento económico. Es decir, no solo beneficia a quienes reciben el apoyo, también puede tener efectos positivos más amplios. Sin embargo, ese impacto depende de que las soluciones sean sostenibles y bien implementadas. Si no hay un equilibrio entre apoyo social y estabilidad financiera, el sistema puede enfrentar nuevos problemas en el futuro. Por eso, lo que está ocurriendo ahora no es solo una medida aislada. Es parte de una discusión más grande sobre qué tipo de modelo de vivienda necesita México. Uno centrado únicamente en financiamiento o uno que realmente priorice el bienestar de las personas. Y esa diferencia no es menor. Un modelo centrado solo en financiamiento se enfoca en colocar créditos, en números, en cuántas casas se construyen o cuántos préstamos se otorgan.
pero no necesariamente en si esas viviendas son habitables a largo plazo, si están bien ubicadas, o si realmente mejoran la vida de quienes las adquieren. Un modelo centrado en el bienestar cambia completamente la lógica. Empieza por preguntarse, ¿dónde se está construyendo? ¿Hay acceso a transporte, escuelas, hospitales? ¿Las viviendas tienen calidad estructural? ¿Los costos de vida alrededor son sostenibles para quien gana 1 o 2 salarios mínimos? Porque durante años en México se construyeron millones de viviendas bajo una lógica de volumen, muchas en zonas periféricas, lejos de los centros de trabajo. El resultado fue visible. Casas abandonadas, comunidades desconectadas y familias que, aunque tenían un crédito aprobado, no podían sostener el costo real de vivir ahí. Según datos de distintos diagnósticos urbanos, uno de los principales factores de abandono de vivienda no fue la falta de pago en sí, sino la mala ubicación. Es decir, el problema no era solo financiero, era de planeación. Aquí es donde el nuevo enfoque tiene un reto importante: no repetir ese patrón. Si los nuevos esquemas, como los de tasas más bajas o interés cero, no van acompañados de una mejor planeación urbana, el riesgo es que el problema cambie de forma, pero no desaparezca. También entra en juego la participación del sector privado. Constructoras, desarrolladores y bancos siguen siendo actores clave. La diferencia está en las reglas del juego: transparencia en los contratos, claridad en los costos reales y responsabilidad en la calidad de las viviendas. Otro punto clave es la diversificación de soluciones. No todo tiene que ser compra de vivienda. En muchos países, los modelos de renta accesible, cooperativas habitacionales o esquemas mixtos han permitido ampliar el acceso sin generar deudas de largo plazo tan pesadas. México apenas empieza a explorar algunas de estas alternativas, pero podrían ser parte importante del futuro, especialmente en ciudades donde el precio del suelo hace cada vez más difícil comprar una casa. Además, está el tema demográfico. Las nuevas generaciones tienen necesidades distintas: mayor movilidad, cambios laborales más frecuentes y, en muchos casos, menor estabilidad en ingresos. Eso exige modelos más flexibles, no esquemas rígidos pensados para una sola trayectoria de vida. Todo esto apunta a lo mismo. El acceso a la vivienda no puede depender únicamente de un crédito. Tiene que ser parte de una política integral que combine financiamiento justo, buena planeación urbana, regulación efectiva y opciones diversas. Porque si algo dejó claro la experiencia de las últimas décadas, es que cuando uno de esos elementos falla, el costo lo terminan pagando los trabajadores. Y díganme en los comentarios, ¿usted cree que cancelar estas deudas es suficiente para corregir el problema? ¿O todavía falta hacer cambios más profundos en el sistema?